Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente Teacher Garrido. En esta ocasión vamos a ver un tema que es de hecho fácil y a la vez complicado. ¿Por qué es complicado? Es complicado si lo vemos desde el punto de vista del alumno, porque tiene que aprender muchísimo más vocabulario. Por ejemplo, los verbos que ya conocen en presente simple, tienen que aprenderlos en pasado y tienen que aprenderlos también en pasado participio. Y entonces ese proceso de aprender un nuevo verbo en tres tiempos diferentes, pasado, presente simple, pasado simple y luego pasado participio, hace que muchos alumnos se queden a medias y no quieran pasar ese proceso de aprendizaje. Y entonces, en esta mañana vamos a ver por qué razones nosotros vamos a usar el pasado simple. Lo vamos a usar básicamente por razones de que muchas de las cosas que nosotros hacemos son cosas repetitivas. Nosotros hacemos una y otra vez las cosas que hicimos en el pasado. Por ejemplo, anoche yo me acosté, me dormí, descansé, hoy me levanté, mañana voy a hacer lo mismo, en 2 semanas voy a hacer lo mismo, en 3 años voy a hacer lo mismo, y lo mismo hice en el pasado. Entonces son acciones repetitivas que siempre se van a estar llevando a cabo. Entonces nosotros usamos el pasado simple para hacer aquellas cosas que tienen un tiempo específico. Cada vez que nosotros decimos que hicimos algo ayer, hace 2 meses, hace 5 minutos, son cosas que muchas veces son repetitivas. Y también muchas veces hacemos cosas que ya terminaron en el pasado. O sea, fueron etapas de nuestra vida que vivimos y que probablemente ya no lo volvemos a hacer. Entonces tenemos acá 2 ejemplos. El primero es cuando nosotros hablamos de acciones realizadas en algún tiempo específico, obviamente en el pasado. Entonces tenemos la oración, I saw a movie yesterday. Esa es una acción que todos nosotros vamos a estar repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta. Entonces, como nos gusta, es como si fuera un hábito. Entonces lo vamos a estar haciendo. Vi una película ayer. Ok, entonces tenemos el verbo pasado del verbo sí, esa es la forma del pasado. También en el número 2 seguimos hablando de esos mismos hábitos. Algunos hábitos terminan y otros hábitos continúan. Entonces tenemos que recordar que estos hábitos, muchos continúan y otros terminan. Entonces aquí en estos segundos ejemplos vamos a ver cómo en esta oración, she lived in Brazil for 10 years. Ella vivió en Brasil por 10 años. Entonces estamos hablando un periodo de tiempo de estos 10 años y tenemos el verbo del pasado, live. Significa que, según entiendo yo en esta oración, ella actualmente ya no vive en Brasil. Lo hizo por 10 años. Ahora no sabemos dónde está viviendo. Según la gramática no interesa dónde está viviendo. Lo que sí interesa es que por 10 años ella vivió en Brasil. Luego tenemos otro ejemplo. Mel studied Japanese for 5 years. Entonces, el japonés es un idioma bastante complicado como cualquier otro, pero este tiene bastantes jeroglíficos, símbolos, entonces nosotros sabemos que va a ser difícil. Esta persona lo estudió por 5 años. Aquí lo dice si lo llegó a dominar, si habla bastante o poco. Simplemente dice que por 5 años esa persona habló o estudió japonés. Si ahora lo continúa hablando, no sabemos. Si lo aprendió bien o lo aprendió mal, tampoco sabemos. Lo único que dice la oración es que lo estudió por un periodo de 5 años. Entonces, así es como nosotros usamos el pasado. Cuando vamos a indicar las cosas que hemos hecho y a veces sí mencionamos el periodo de tiempo en el cual realizamos esa situación, aunque muchas veces va implícita en la oración. ¿Verdad? Media vez yo ponga un verbo en pasado, va implícito que esa acción ya fue realizada. Ahora, el problema, como ustedes se dan cuenta, no es tanto cómo se estructuran las oraciones. Ese no es el problema. Ni por qué razones yo voy a usar el pasado simple. El problema radica en que los alumnos no aprenden los pasados. Y entonces, como no aprenden la forma pasada de los verbos, se quedan sin municiones. Es como tener una pistola y no puedes disparar porque no tienen balas. Entonces,
los verbos es como eso, como una munición que nos va a servir para alimentar nuestro vocabulario de todos los días. Ahora, aquí tenemos una guía de pronunciación, porque si ustedes se dan cuenta, cuando estamos hablando en pasado, obviamente los verbos están regulares o irregulares. Esta guía nos va a servir solamente para los verbos regulares. Y entonces los verbos regulares todos van a terminar en ed, todos. Por eso se llaman regulares. Pero tienen tres pronunciaciones diferentes. Algunos se van a pronunciar con T, otros con id y otros van a tener un sonido de D. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos estas tres divisiones. Vamos a empezar por el grupo 1. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es todos estos verbos que terminen con P. Entonces, cualquier verbo que termine con P, por ejemplo, stop, aquí le duplicamos la P y le agregamos ed. Y cuando pronunciamos este verbo, en presente es stop, pero en pasado con este ed se pronuncia como si fuera T, stopped. Entonces, esa es una gran diferencia. No se pronuncia stopped, sino es stopped. Tiene que sonar la T al final. También los verbos que terminan con K. Tenemos el caso de kick, que es patear. Y entonces en pasado no es kicked, sino es kicked, con T. Luego tenemos X. Verbos terminados en X como fixed, fixed, con T, fixed. Luego terminados en CH, watch, watched. Los verbos terminados en SH, fish, fished. Los verbos que terminan con GH, cuando terminan con GH tienen un sonido de F, pero en pasado, al agregarle ED, los convertimos a una T, entonces suena como laughed. Y todos tenemos doble S, un verbo común como pass, agregarle ED, entonces suena como passed. Entonces, si se dan cuenta, estos tienen sonido de T. Y entonces aquí tenemos 7 letras que nos van a permitir saber qué verbos debo de pronunciar como si fuera T. Luego tenemos por este lado 2 letras nada más, 2 letras, la T y la D. Cualquier verbo que termine en T, a la hora de agregar el pasado con el que es el ed, entonces va a sonar de rent, rented. Luego tenemos D, divide, divided. Ustedes podrán decir, bueno, pero aquí termina en E. Sí, es correcto, el verbo termina en E. Pero si ustedes escuchan el verbo divide, la última letra que se escucha no es la E. Porque de hecho, cuando las palabras terminan con una letra E en inglés, esa letra no se pronuncia. Esa vocal E no se pronuncia. Pero la última letra que nosotros escuchamos es la D, divide. Y entonces cuando le agregamos el sonido ID, suena divided. Y entonces así es como tenemos que aprender a distinguir sonidos con T, sonidos con D. Significa, si termina algún verbo con T o con D, tengo que pronunciarlo con ID. Si termina por lo contrario, sonidos, verbos que terminan con P, con K, con X, CH, SH, GH o doble S, el sonido al final va a ser de T. Luego nos queda este último grupo. Si ustedes se dan cuenta, este grupo lo tengo vacío. ¿Por qué razón? Básicamente porque si ustedes hacen las cuentas, 7 más 2 son 9. Entonces, en un alfabeto común y corriente tenemos 26 letras. Le restamos 9, nos quedan 17. Significa que aquí yo tendría que poner 17 letras. Y entonces, si yo pongo 17 letras, sería una información demasiado exagerada. Y entonces, ustedes solo de saber cuántas letras tienen que poner acá, se van a sentir frustrados porque es mucha información. Entonces, yo lo que hago es, dejo ese espacio en blanco y aconsejo a los alumnos que se aprendan las excepciones. Si ustedes se aprenden estas 9 excepciones, estas 2 de acá y aquellas 7, entonces ustedes van a saber que automáticamente cualquier verbo que no termine con ninguna de esas letras va a entrar en esta casilla. Por ejemplo, pensemos en el verbo smile. El verbo smile significa sonreír. Ok, cuando yo lo pongo en pasado, solamente le agrego la D y suena con D, smile. Ok, si yo quiero hablar acerca del verbo estudiar, entonces el verbo estudiar
termina en una Y, y la Y no tiene nada que ver con esos dos grupos. Entonces yo lo que hago es, le agrego la ID, y suena studied. Y entonces de esa forma nosotros tenemos cómo se deben de pronunciar los verbos, porque es muy fácil la escritura, es muy fácil escribir un verbo en pasado cuando el verbo es regular, pero lo complicado es a veces la pronunciación. Entonces aquí estamos viendo dos cosas, viendo que es fácil hablar en pasado y por otro lado es fácil la pronunciación si nosotros seguimos estas tres guías que tenemos, guías para aquellas palabras, guías para estos verbos y todos los demás verbos que no están contenidos en estas acepciones van a entrar acá. Y si se dan cuenta, aquí va a estar la mayoría de los verbos. Entonces es más fácil aprendernos acepciones y no el gran grupo que tenemos de este lado.